Lección 1. La aventura en el aeropuerto. Buenos días, Ana. ¿Estás listo para tu viaje? Buenos días, John. Sí, estoy muy emocionada. He oído hablar de largas colas en el control de seguridad. Espero que no sea demasiado frustrante. Comparto esa esperanza. Llegar temprano puede ayudarnos a evitar largas esperas. Es una buena idea. ¿A qué hora sale su vuelo? Mi vuelo sale a las 10 de la mañana. El mío es a las 11. Podemos ir juntos al aeropuerto. Se lo agradecería. Siempre es mejor compartir esas experiencias. Estoy de acuerdo. Hace que el viaje sea más agradable. ¿Recuerdas tu último viaje al aeropuerto? Sí, fue bastante caótico. Las líneas parecían estirarse indefinidamente. Me identifico. ¿Qué hiciste para pasar el rato esperando? He leído un libro. Me ayudó a distraerme de la larga espera. Es una buena estrategia. Suelo escuchar música o podcasts. La música puede ser muy relajante, especialmente en este tipo de situaciones. De hecho, ¿tienes un género preferido cuando viajas? Disfruto de la música clásica durante los vuelos. Me calma los nervios. Es una elección excelente. A menudo escucho jazz por una razón similar. El jazz tiene una calidad única, que puede ser a la vez relajante y edificante. Exactamente. También me parece inspirador. ¿Tienes algún consejo para aliviar el estrés del viaje? Recomiendo mantenerse hidratado y respirar profundamente. Ayuda a mantener la calma. Son sugerencias valiosas. No cabe duda de que las tendré en cuenta. Bien. He aprendido la importancia de la preparación. La preparación alivia mucha ansiedad. Siempre compruebo los documentos de viaje de antemano. Eso es sensato. ¿Cómo te aseguras de empacar todo lo que necesitas? Creo una lista de verificación. Garantiza que no olvide nada esencial. Una lista de verificación es una idea brillante. Empezaré a usar una para mis viajes. Le resultará muy útil, se lo aseguro. Tiendo a empacar demasiado. Una lista de verificación puede limitar los artículos innecesarios. Este es un desafío común para muchos viajeros. Sí, a menudo llevo objetos por si acaso. Es mejor viajar con poco equipaje siempre que sea posible. Trabajaré en ello. ¿Prefieres los asientos en las ventanas o en el pasillo? Prefiero los asientos junto a la ventana. La vista siempre es magnífica. Estoy de acuerdo. Sin embargo, a menudo elijo asientos en los pasillos para acceder fácilmente al baño. Eso es práctico. La comodidad es esencial durante los vuelos largos. De hecho, ¿cuánto dura tu vuelo? Son aproximadamente 5 horas. El mío tardará un poco más. ¿Qué destino tienes en mente? Viajo a una hermosa ciudad costera. Eso suena delicioso. Espero disfrutar de un poco de relajación en la playa. Es importante relajarse y recargar energías.
Sí, a veces todos necesitamos un descanso de la rutina. Absolutamente. Viajar nos permite explorar nuevos horizontes. Creo firmemente que la exploración puede ampliar nuestras perspectivas. Las experiencias nos moldean de muchas maneras. Tengo muchas ganas de compartir historias de mi viaje. Espero con interés escuchar tus aventuras. Gracias, John. Bienvenida, Ana. Ahora, asegurémonos de salir a tiempo. Sí, debemos evitar cualquier apuro de última hora. De acuerdo. Estoy entusiasmado por lo que me espera. Seguro que será un viaje memorable. Sí, sin duda lo será. Me muero por empezar nuestra aventura. Lección 2. La información que falta. Buenas tardes, Ana. Espero que estés teniendo un día agradable. Buenas tardes, John. Gracias, estoy teniendo un buen día. ¿Qué has estado haciendo? He estado trabajando en un proyecto que involucra documentos antiguos. Eso suena fascinante. ¿Qué tipo de documentos está investigando? Son registros históricos relacionados con nuestra ciudad. ¡Qué interesante! ¿Has encontrado algo destacable? Sí, descubrí un registro que mencionaba una lavandería automática de principios del siglo XX. ¿Una lavandería automática de esa época? Eso debe contener mucha historia. De hecho, parece que la lavandería era un eje central para la comunidad. Me imagino lo vital que habría sido un lugar así. La gente se reunió allí, compartió noticias y estableció conexiones. La interacción social mejora los lazos comunitarios. Absolutamente. Sin embargo, encontré un problema mientras investigaba. ¿Cuál parece ser el problema? No puedo encontrar información sobre el impacto a largo plazo de la lavandería automática. Ya veo. De hecho, eso puede resultar frustrante. Pido disculpas, pero no tengo esa información. Sin embargo, puedo comprobarlo por ti. Eso sería maravilloso. ¿Dónde piensa buscar esta información? Visitaré la sociedad histórica local. A menudo tienen archivos y recursos. Me parece una elección acertada. Espero descubrir más detalles sobre la influencia de la lavandería automática. ¿Ha hablado antes con alguien de la sociedad histórica? Lo he hecho, pero no con respecto a este tema específico. Es posible que tengan información valiosa o registros relacionados. Sí, explicaré lo que estoy buscando y veré si pueden ayudarme. Creo que es un enfoque eficaz. También planeo revisar los periódicos viejos para ver artículos relacionados con la lavandería automática. Los periódicos pueden proporcionar un contexto rico. De hecho, a menudo contienen historias que capturan el espíritu de la comunidad. ¿Descubriste algún nombre específico asociado con la lavandería automática? Sí, he encontrado el nombre de la propietaria, la señora Clara McDowell. ¿Clara McDowell? Ese nombre me suena familiar. Parece que fue muy influyente en la comunidad durante su época. Me pregunto si hay algún descendiente vivo en la actualidad. Sería interesante averiguarlo.
Sus historias podrían mejorar la narración. Quizás también tengan fotos o documentos antiguos. Esa es una posibilidad. Lo tendré en cuenta durante mi búsqueda. Tu proyecto se está volviendo fascinante, John. Gracias, Ana. Creo que la historia revela mucho sobre nuestro presente. Realmente lo hace. Comprender nuestras raíces nos ayuda a apreciar nuestro viaje. Exactamente. Siento la responsabilidad de compartir estas historias. Es reconfortante ver este compromiso de preservar la historia. Espero inspirar a otros a interactuar con su historia local. Estoy seguro de que lo logrará. Gracias por tu apoyo, Ana. Le damos la más cordial bienvenida. Espero con interés escuchar sus conclusiones. Sin duda compartiré lo que descubra. Estaré ansioso por escuchar. Quizás podamos organizar un evento comunitario para presentar estas historias. Eso sería espléndido. Involucrar a la comunidad puede fomentar el interés por la historia. Sí, convertiría la información en una experiencia compartida. Ya me imagino la emoción de que tus descubrimientos se hagan realidad. Yo también. Después de todo, el pasado se entrelaza con nuestro presente. Es importante que mantengamos vivas esas conexiones. No podría estar más de acuerdo, Ana. Gracias por tu apoyo. Es un placer, John. Espero con interés nuestras futuras conversaciones. Al igual que yo, Ana. Unamos el pasado con el presente. Lección 3. El camino hacia la aptitud física. Buenas tardes, Ana. He estado pensando en empezar una rutina de ejercicios. Buenas tardes, John. Es una meta maravillosa. Quiero asegurarme de que sea apto para principiantes. Espero que sea sostenible. Absolutamente. Recomiendo comenzar con ejercicios básicos. Parece un plan sólido. ¿Qué tipo de rutina sugieres? Lo ideal sería una combinación de caminar, estirarse y hacer ejercicios con el peso corporal. Caminar parece manejable. ¿Con qué frecuencia debo empezar a caminar? Proponerse 30 minutos, de 3 a 5 veces por semana, es un buen comienzo. Creo que puedo comprometerme con eso. ¿Qué tipo de estiramientos recomiendas? Los estiramientos simples, como girar el cuello, estirar los hombros y estirar las piernas, son efectivos. Parecen bastante fáciles. Me gustaría mejorar mi flexibilidad. La flexibilidad es importante para el estado físico general. También previene las lesiones. Es un buen argumento. ¿Qué hay de los ejercicios con el peso corporal? Puedes empezar con flexiones, sentadillas y planchas. Son ejercicios fundamentales. He visto a gente hacer eso. ¿Son difíciles para los principiantes? Pueden ser desafiantes al principio, pero puedes modificarlos para adaptarlos a tus habilidades. Las modificaciones parecen útiles. ¿Cómo debo modificar una flexión? Puedes hacer flexiones en las rodillas en lugar de en los dedos de los pies. Eso tiene sentido. ¿Qué hay de las sentadillas?
Para las sentadillas, asegúrate de que tus pies estén separados al ancho de los hombros. Bájate como si estuvieras sentado. Lo practicaré. ¿Cuánto tiempo debo mantener cada ejercicio? Comience por mantener cada ejercicio durante unos 20 segundos. Aumente gradualmente la duración. Se trata de un plazo manejable. ¿Qué hay de tus otros objetivos de acondicionamiento físico? ¿Tienes alguna? Me gustaría mejorar mi resistencia y mi fuerza general. Son objetivos excelentes. La coherencia será clave. Me esforzaré por ser coherente. ¿Qué otras rutinas aptas para principiantes podría probar? También puedes considerar la posibilidad de practicar yoga. Complementa muy bien el entrenamiento de fuerza. He oído que el yoga puede ser muy beneficioso. De hecho, el yoga promueve la relajación y la flexibilidad a la vez que aumenta la fuerza. Me intriga. ¿Practicas yoga con regularidad? Lo hago. Mejora enormemente mi bienestar general. Eso me inspira a intentarlo. Puede encontrar clases para principiantes en línea que se adapten a su horario. Voy a investigar eso. ¿Qué pasa con la nutrición? ¿Debo concentrarme también en mi dieta? La nutrición desempeña un papel fundamental en la forma física. Una dieta equilibrada es fundamental. ¿En qué consiste una dieta equilibrada? Incluye una variedad de frutas, verduras, cereales integrales y proteínas magras. Eso suena saludable. Eso es lo que intentaré. También debes beber mucha agua para mantenerte hidratado. A menudo me olvido de beber suficiente agua durante el día. Mantenerse hidratado también puede mejorar sus niveles de energía. Me aseguraré de llevar una botella de agua conmigo. Esa es una gran idea. Servirá como recordatorio. Gracias por tu orientación, Ana. Es muy útil. Bienvenido, John. Estoy encantado de apoyarlo en su viaje. Agradezco tu apoyo. Recuerda que el camino hacia una buena forma física lleva tiempo. Sé paciente contigo mismo. Lo tendré en cuenta. Celebra tu progreso, por pequeño que sea. Esa es una mentalidad importante. Sí, la aptitud física no se basa solo en los resultados, sino también en el proceso. Aceptaré el viaje. No me cabe duda de que tendrá éxito. Gracias, Ana. Pronto te pondré al día sobre mi progreso. Espero con interés escuchar sobre su viaje. Esta conversación me ha motivado a empezar de inmediato. Lección 4. Los ingredientes perfectos. Buenas tardes, Ana. ¿Has terminado tu lista de compras para el evento? Buenas tardes, John. Sí, he compilado una lista de los artículos que necesito. Eso es excelente. ¿Qué productos incluiste en tu lista? Incluí frutas frescas, verduras y algunas especias. Parecen ingredientes esenciales. ¿Estás preparando algo especial? De hecho, planeo cocinar un plato delicioso para nuestra reunión. Eso suena maravilloso. ¿Qué plato planeas preparar?
Estoy pensando en hacer una ensalada mediterránea. Ah, la cocina mediterránea siempre es un éxito. Estoy de acuerdo. Todos lo disfrutan. Los sabores son vibrantes y frescos. ¿Hay algún producto específico que estés buscando en tu lista? Sí, necesito aceite de oliva de alta calidad y tomates maduros. Estos son ingredientes vitales para una ensalada mediterránea. Exactamente. Quiero que los sabores sean lo más ricos posible. Tienes razón. La calidad de los productos marca una diferencia significativa. Sí, creo que no se trata solo de la cantidad, sino también de la calidad. No podría estar más de acuerdo. A veces, menos productos son mejores y son buenos. Bien dicho, John. Los ingredientes frescos siempre dan un toque especial a un plato. ¿Tienes una tienda en particular en mente para tus compras? Tengo la intención de visitar el mercado agrícola local. Sus productos son siempre excelentes. Suena como una gran elección. Apoyar a los agricultores locales es encomiable. Gracias. Creo en la importancia del apoyo de la comunidad. Absolutamente. Además, es posible que encuentres artículos únicos que no estén disponibles en las tiendas habituales. Eso es precisamente lo que espero. Los nuevos descubrimientos pueden inspirar la creatividad. ¿Qué hay de las hierbas? ¿Necesitas algo para tu ensalada? Sí, quiero incluir albahaca y perejil para que estén frescos. Esas hierbas realzarán muy bien el sabor de la ensalada. También planeo usar queso feta para obtener una textura extra cremosa. El queso feta agregará un sabor delicioso. ¿Qué más estás considerando? Una pizca de jugo de limón alegrará todo el plato. Eso suena refrescante y perfecto para una reunión de verano. Espero que mis amigos lo disfruten tanto como espero. Estoy seguro de que lo harán. Sus habilidades culinarias son bien conocidas. Gracias, John. Los comentarios positivos siempre me motivan. Cocinar para los demás es una forma de compartir la alegría. Realmente lo es. Me encanta ver sonrisas en la mesa del comedor. ¿También has pensado en el postre? He considerado hacer una tarta de frutas sencilla. Eso suena delicioso. ¿Qué frutas usarás? Usaré frutas de temporada como bayas y melocotones. Esas frutas añadirán una explosión de color y sabor. Sí, quiero que el postre sea tan atractivo visualmente como sabroso. No cabe duda de que lo has pensado bien. Gracias. Creo en crear una experiencia gastronómica completa. Eres de lo más impresionante, Ana. Me muero por probar tus creaciones. Espero que los disfrutéis. Su presencia hará que el evento sea aún más especial. Gracias. Espero pasar una agradable velada con todos. Será una reunión maravillosa llena de buena comida y conversación. De hecho, la buena comida tiene una forma de unir a las personas. Ese es el corazón de cualquier celebración, ¿no es así? Absolutamente. Hagamos que sea una ocasión memorable. Sí, finalizaré mi lista y saldré al mercado en breve.
Le deseo éxito en la búsqueda de los mejores productos. Gracias, John. Tu entusiasmo es contagioso. Espero con ansias el banquete y sus obras maestras culinarias. Como yo, John, hagamos de esta reunión un acontecimiento significativo. De hecho, creemos recuerdos duraderos juntos. Lección 5. Adoptar nuevas habilidades. Buenas tardes, Ana. Hace poco me embarqué en un nuevo proyecto. Buenas tardes, John. Eso suena intrigante. ¿En qué proyecto estás trabajando? Decidí aprender a tocar la guitarra. ¡Qué emocionante! Tocar un instrumento puede ser muy gratificante. Al principio fue un poco difícil. Tuve problemas con los acordes básicos. Aprender a tocar un instrumento a menudo requiere paciencia y práctica. De hecho, sin embargo, seguí un tutorial en línea que me ayudó significativamente. Los tutoriales en línea pueden ser muy beneficiosos. ¿Qué plataforma utilizaste? Utilicé principalmente YouTube. Hay numerosos vídeos instructivos disponibles. Es un gran recurso. ¿Encontraste un tutorial en particular especialmente útil? Sí, había una serie para principiantes que me explicaba los conceptos básicos paso a paso. Me alegro de que hayas encontrado algo eficaz. ¿Cuánto tiempo practicaste cada día? Dediqué unos 30 minutos cada día a practicar. Es un periodo de tiempo razonable. La consistencia es clave en el aprendizaje. Precisamente, he notado mejoras en la coordinación de mis dedos. Eso es maravilloso. ¿Ya has aprendido alguna canción? Puedo tocar algunas melodías sencillas, como Twinkle, Twinkle, Little Star. Es una gran elección para los principiantes. Debe ser satisfactorio jugarlo. De hecho lo es. Cada pequeño logro aumenta mi confianza. La confianza es muy importante en cualquier proceso de aprendizaje. Sí, me motiva a continuar. Planeo aprender canciones más complejas a continuación. Parece un objetivo excelente. ¿Tienes una canción específica en mente? Quiero probar Wonderwall de Oasis. Es una canción fantástica. Tiene una hermosa melodía. Creo que me pondrá a prueba, que es exactamente lo que necesito. Desafiarte a ti mismo es una forma eficaz de crecer. ¿Qué hay de ti, Ana? ¿Tocas algún instrumento musical? Solía tocar el piano. Lo disfruté mucho. Eso es maravilloso. ¿Aún juegas? Lamentablemente, ahora no tengo tiempo para ello. Sin embargo, lo echo de menos. ¿Considerarías volver a recogerlo algún día? Me encantaría. La música trae una alegría única a la vida. Sin duda lo hace. Quizá podamos hacer un dueto algún día. Sería una delicia. Me gustaría jugar a tu lado. Estaría encantado de compartir la experiencia con ustedes. ¿Qué otras habilidades deseas aprender además de la guitarra? He estado pensando en aprender a cocinar. Cocinar es una habilidad esencial y gratificante. ¿Qué tipo de cocina le interesa?
Me interesa especialmente la cocina italiana. Los platos italianos son maravillosos. Puedes hacer una deliciosa pasta desde cero. Sería un gran proyecto. También vi algunos tutoriales de cocina en línea. Los tutoriales en línea son muy útiles. Hacen que el aprendizaje sea accesible. Sí, tanto para la música como para la cocina, proporcionan una valiosa orientación. Es impresionante cómo la tecnología puede ayudar en nuestros viajes de aprendizaje. No podría estar más de acuerdo. Abre oportunidades para todos. ¿Cuál es el plato más desafiante que te gustaría probar? Creo que preparar un risotto sería bastante difícil pero gratificante. El risotto es una elección maravillosa. La técnica requiere paciencia. Eso aumenta la emoción. Disfruto el proceso de cocción. El proceso de crear algo delicioso es gratificante. Realmente lo es. Espero poder compartir mis creaciones culinarias con mis amigos. Espero probar tus platos algún día. Lo harás. Me encantaría invitarte a comer. Sin duda aceptaré la invitación, John. Mientras tanto, seguiré practicando la guitarra y aprendiendo nuevas recetas. Espero con interés conocer sus avances en ambas áreas. Gracias, Ana. Tu apoyo me motiva a seguir aprendiendo. Estoy emocionada por ti, John. Recuerda que el viaje es tan importante como el destino. Absolutamente. Cada paso trae sus propias recompensas. Lección 6. Finalización del proyecto. Buenos días, Ana. Espero que estés bien hoy. Buenos días, John. Me va bastante bien, gracias. ¿Qué hay de ti? Estoy bien, gracias. ¿Has tenido la oportunidad de revisar la propuesta de proyecto? Sí, lo he revisado detenidamente. Creo que está bien estructurado. Agradezco tus comentarios. ¿Hubo alguna área en particular que le llamó la atención? La introducción es muy atractiva. Establece un tono positivo para todo el documento. Me alegra oír eso. Una introducción eficaz puede marcar una diferencia significativa. Exactamente. Atrae al lector y despierta su interés. Mi objetivo era enfatizar claramente los objetivos del proyecto. Lo has conseguido muy bien. Los objetivos son fáciles de entender. Genial. Quería asegurarme de que todos los involucrados pudieran seguirme. La comunicación es fundamental en proyectos como este. No podría estar más de acuerdo. Esto lleva a una colaboración eficiente. Antes de continuar, ¿deberíamos discutir también el cronograma? Sí, el cronograma es crucial. Sugiero que lo revisemos en detalle. Creo que sería sensato. Un cronograma claro mantiene a todos en el buen camino. Perfecto. Revisaré el cronograma propuesto y lo compararé con nuestros plazos actuales. Te lo agradezco. Una vez que haya completado su revisión, podemos programar una reunión. Suena ideal. ¿Cuándo sería un momento conveniente para ti?
Estoy disponible la mayoría de los días de esta semana por la tarde. ¿Qué tal el miércoles a las 2 en punto? Eso funciona perfectamente para mí. Excelente. Prepararé todos los documentos necesarios para nuestra reunión. Gracias, John. Será beneficioso ultimar los detalles entonces. Absolutamente. Quiero asegurarme de que abordamos todos los puntos de manera integral. Una discusión exhaustiva evitará malentendidos más adelante. De hecho, la alineación del equipo es esencial para una ejecución exitosa. Estoy de acuerdo. ¿Ha considerado los posibles desafíos a los que podríamos enfrentarnos? He identificado algunos riesgos que debemos abordar durante nuestra reunión. Se trata de un enfoque proactivo. ¿Qué riesgos prevé? La disponibilidad de recursos y los posibles retrasos en los plazos son mis principales preocupaciones. Ambos puntos son válidos. Deberíamos pensar en planes de contingencia. Lo incluiré en nuestra agenda de debate. Gracias, John. Eso conducirá a una reunión más fructífera. Valoro mucho tu opinión, Ana. Mejora nuestro trabajo en equipo. Gracias por sus amables palabras. Me esfuerzo por contribuir de manera positiva. Y lo haces. Nuestra colaboración refuerza nuestros resultados. Espero consolidar nuestros planes el miércoles. Al igual que yo, Ana. Juntos, podemos crear algo extraordinario. Estoy entusiasmado con los posibles resultados. Con una planificación y coordinación cuidadosas podemos lograr un gran éxito. Estás en lo correcto. Transformemos nuestras ideas en realidad. Exactamente. Nos vemos el miércoles. Sí. Lo espero con ansias. Juntos haremos que sea un proyecto exitoso. Lección 7. Un momento histórico en el deporte. Buenas tardes, Ana. ¿Has oído hablar del reciente documental sobre Charles Dubon? Buenas tardes, John. No lo he hecho. ¿Quién es Charles Dubon? Fue un juez canadiense que presidió importantes procedimientos olímpicos. Eso suena interesante. ¿Qué Juegos Olímpicos ofició? Presidió los Juegos Olímpicos cuando Johnson ganó la carrera masculina de 100 metros. Ah, ahora lo entiendo. Esa carrera fue histórica. La velocidad de Johnson era extraordinaria. De hecho, su victoria aún se celebra en la historia del deporte. ¿Cómo contribuyó Charles Dubon a este importante momento? Dubon era conocido por su buen juicio e integridad durante los acontecimientos. La integridad es crucial, especialmente en los deportes competitivos. Absolutamente. Juzgar requiere imparcialidad y una observación minuciosa. ¿El documental proporcionó información sobre la carrera de Dubon como juez? Sí, narra su trayectoria y sus desafíos en el mundo del deporte. Eso es fascinante. Debe haber mostrado momentos cruciales de su vida. Lo hizo. Su trabajo durante los Juegos Olímpicos dejó un impacto duradero en los atletas. ¿Recuerdas el año en que Johnson ganó la carrera? Sí, fue en 1988. Un año extraordinario para el atletismo.
¿Cómo cambió la victoria de Johnson el panorama del atletismo? Su victoria inspiró a muchos atletas jóvenes a seguir corriendo. La inspiración es vital en los deportes. Impulsa a las personas a alcanzar la grandeza. Exactamente. La carrera también provocó debates sobre la mejora del rendimiento. Ese tema sigue siendo controvertido hasta el día de hoy. No cabe duda de que sí. La integridad en los deportes es esencial para una competencia justa. Estoy de acuerdo. Después de todo, debe prevalecer el espíritu deportivo. El documental destacó tanto los triunfos como los desafíos de los atletas. Es importante mostrar la experiencia humana detrás de los logros. Sí, nos recuerda que todos los atletas se enfrentan a obstáculos. ¿El documental incluía entrevistas con Johnson u otros atletas? Sí, incluía relatos personales y reflexiones sobre ese momento olímpico. Escuchar experiencias de primera mano añade profundidad a la narración. Realmente enriquece la historia. El viaje de cada atleta es único. ¿Cuál era el sentimiento de Johnson con respecto a su victoria? Expresó su inmenso orgullo, pero también reconoció la presión. La presión es una parte inherente de ser un atleta a ese nivel. Lo es. Las expectativas pueden ser abrumadoras. ¿Cómo ayudó el papel de Dubon a gestionar esa presión durante el evento? Su imparcialidad permitió a los atletas centrarse en su rendimiento sin distracciones. Este es un aspecto fundamental para garantizar la equidad en las competiciones. El documental enfatizó que la colaboración entre los oficiales y los atletas es vital. La cooperación enriquece la experiencia deportiva de todos los involucrados. Exactamente. Fomenta el respeto tanto entre los atletas como entre los oficiales. Este es un tema importante en los deportes. De hecho, Ana, los valores del deporte van más allá de la arena. Eso es cierto. Pueden servir como lecciones de vida para todos. El documental hace un trabajo espléndido al transmitir este mensaje. ¿Tengo ganas de verlo? Lo encontrará inspirador y estimulante. Gracias por compartir esta información, John. Bienvenida, Ana. Ha sido un placer hablar de un tema tan importante. Sigamos celebrando el espíritu de los deportes y las historias detrás de ellos. Sin duda, cada historia nos recuerda la dedicación y la pasión por el atletismo.